veces, amados hermanos, al igual que mi esposa y al igual que yo, venimos de familias creyentes. Y no quiero redondear todo porque quizás usted está innovándose en esto del crecimiento espiritual a través de la Iglesia Católica, gloria a Dios. En mi caso, al igual que mi esposa, nosotros tuvimos un encuentro personal con el Espíritu. Yo a mis 7 años, mi hermana a los 18 y mi mamá obviamente ya tenía como 40 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde mis 7 años, nosotros asistíamos todos los domingos a la misa. Entrábamos, digamos, al Santísimo y demás, ¿no? Hasta incluso, no recuerdo muy bien, pero como que a los 10, 11 años empezamos a hacer grupos de oraciones en mi casa, ¿no? Y ahí caminábamos con el Señor, ¿no? Ahí caminábamos con lo que el Espíritu Santo quería. Y esta comunidad que hablamos general empezó a ser parte de mi vida. ¿Por qué? Porque yo asistía los domingos a la misa, me encantaba ir a la mansión, pero no tenía ese encuentro personal con el Espíritu. Usted, amado hermano, ¿sabe cuál es la diferencia entre vivir como un católico creyente a un católico que verdaderamente ha tenido un encuentro personal con el Espíritu? Yo le voy a dar la respuesta. El católico creyente es aquel que no deja de asistir a misa los domingos, pero también no deja de pecar, ¿no? Usted me puede decir, yo desde mis 7 años, por ejemplo, hasta mis 15 años, bueno, hasta ahora, no dejé de ir a misa los domingos. En todas las posibilidades que tenía, a pesar de que no tenía un encuentro personal con Dios, o vivía en pecado, asistía a misa. Entonces, esto es lo que conlleva a nosotros creernos de que porque vamos a misa los domingos, ya estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, y sí la estamos haciendo, pero no hemos tenido este encuentro personal con el Espíritu que nos saca del pecado y nos invita a una nueva vida con el Espíritu. Amado hermano, cuando nosotros decidimos vivir en comunidad, caminar en comunidad, arrancamos la soledad de nosotros. Cuando Jesús decidió congregarse con los discípulos, sabía que habían personas distintas a él, con pensamientos muy distintos a él, pero los aceptaba y los amaba tal como era. Entonces, ahí nuestra vida empieza a depender de lo que nosotros somos capaces de dar y de lo que nosotros somos capaces de entregarnos completamente a Dios. Y esto es lo que usted necesita, no solamente para usted, sino para su familia, porque esto nos encuentra y nos llama ¿a qué? A ser distintos, no solamente a dedicarnos como un católico practicante, los llamo yo, que vamos los domingos a misa, pero que nuestro lunes a sábado seguimos siendo la misma persona. Seguimos discutiendo, seguimos cometiendo pecados, seguimos acostumbrados a los pecados de la carne y no formamos parte de esta iglesia. En 1 Corintios, no recuerdo bien el capítulo, nos habla de que nosotros formamos parte de esta iglesia, somos un solo cuerpo. Y si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Y dice la palabra, incluso hasta el dedo pequeño, si está mal, todo el cuerpo siente el dolor. Usted se va a dar cuenta que quizás la parte más pequeña del cuerpo que tenemos es el meñique, que muchos llamamos del pie, y es el más dolorido cuando nos golpeamos, ¿o no? Entonces, cuando se golpea ese dedo, grita todo su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dolor lo siente todo el cuerpo, y cuando usted está en pecado, o cuando su papá está en pecado, o su mamá o su hermana, el que usted forme parte de una familia, toda la familia lo siente. Cuando una persona, el sacerdote y demás, cae en esto, toda la iglesia lo siente. Somos parte de esta gran comunidad. Somos parte de esta comunidad general que la formó Jesús y se transformó con los discípulos y se dio con los discípulos. Pero ahora, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Pasar de una comunidad general a tener un encuentro con el Espíritu? ¿O seguir siendo estos católicos que van los domingos a misa, que nunca han tenido un encuentro personal con el Espíritu, como sé que muchos lo hemos tenido acá con este retiro o en algunos retiros que hemos participado? ¿O decidimos directamente vivir en el pecado y ser católicos practicantes de domingo? Yo se los digo, amado hermano, no hemos venido a jugarlo porque yo lo he vivido, lo viví como casi 5 o 6 años, ¿me entiendes? Hasta que tuve mi encuentro personal con el Espíritu. Es muy difícil, pero es necesario. Los discípulos esto vivían también, cambiar toda su perspectiva de vida, cambiar todo su pensamiento, cambiar todos sus sueños. ¿Por qué? Por buscar el sueño de Dios.
Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es el más extenso, que mi esposa lo va a dar, pero en algunos momentos yo la voy a ayudar para que no me mire así. Vamos a introducirnos a la comunidad específica, ¿no? ¿Qué significa, mi amor, la comunidad específica? Bueno, mi esposo habló sobre la comunidad general, ¿no? La iglesia, ¿no? Y un puntito que quería rescatar de lo que hablaba mi esposo era que nosotros, la verdad, como católicos, tenemos esta grandeza de poder pertenecer a esta iglesia universal. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos en todas partes del mundo, y ustedes saben, hermanos, que si usted se va de aquí a, no sé, a México, a Australia, vas a ver de que las lecturas se leen en todas las partes del mundo, la misma lectura, ¿no? Entonces tenemos una iglesia tan rica, universal, en la cual todos estamos unidos, así como decía, el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos unidos al cuerpo de Cristo. Ahora vamos a entrar a la comunidad específica. Yo recuerdo en la universidad que una vez me tocó asistir a un seminario, y bueno, el que estaba disertando ese seminario empezó a explicar sobre marketing, ¿ya? Y empezó a comparar las iglesias. Comparó la iglesia católica con la iglesia evangélica, y la ponía como ejemplo a la iglesia evangélica como algo anticuado, y a la iglesia evangélica como algo moderno, como algo, como el ejemplo de marketing, ¿no? Que quería dar él. Por ejemplo, decía, ¿no? La iglesia católica, ¿qué hace? Solamente se congrega los domingos y ahí no hay hermandad. No se conocen, no comparten. En cambio, en la iglesia evangélica, decía él, tienen una comunidad de hermanos. Ahí comparten, ahí se ven, se conocen de nombre y apellido. Y me acuerdo que, bueno, en ese entonces yo ya pertenecía a la comunidad Betania, ¿no? Y me daban ganas de ir corriendo adelante y decirle, es mentira, no es así. Bueno, yo pensé que iba a decir, me dan ganas de hacerme evangélica, más bien no sintió eso, ¿no? Entonces, y muchas veces nos pasa esto, queridos hermanos, cuando nosotros no practicamos y solamente somos cristianos de domingo, pero no nos comprometemos con la iglesia, pasa esto, ¿no? Y nos apagamos, y es por eso que muchos católicos también nos alejamos de la iglesia católica y nos vamos a las iglesias protestantes. Así que vamos a entrar a esta comunidad específica. ¿Por qué la importancia? Vamos a leer, si tenemos nuestra Biblia a mano, Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y, haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, continúa luego un poquito más explicando sobre la lectura, y al final dice, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura es corta, breve, pero aquí podemos ver y comparar esta comunidad específica. Porque aquí vemos, decían 4 hombres llevaron a un paralítico. En una comunidad específica, siempre, querido hermano, a usted lo va a llevar a Jesús. Estos 4 hombres decían que lo llevaron hacia donde estaba Jesús. Entonces, esta es la riqueza de nuestra comunidad específica. Nosotros pertenecemos a Comunidad Betania, pero no quiere decir que querramos que todos ustedes pertenezcan a Comunidad Betania, ¿no? El carisma de cada comunidad es distinto y es según lo que a nosotros, el carisma que tenemos nosotros, que tiene que ir
de acuerdo a la comunidad que queramos asistir. Otras personas, por ejemplo, pueden ser parte de su parroquia, apoyar en su parroquia, apoyar ahí y ahí hacer su pequeña comunidad, su comunidad específica. Siguiendo con la lectura, otro punto importante de por qué tener una comunidad específica es que donde hay un hermano pasando una dificultad, algún problema, nuestros hermanos están aquí para poder ayudarnos a llevarnos a Cristo, ¿no? A veces estamos con estos momentos de tormenta o nos toca llevar nuestra cruz y nosotros lo hemos vivido, ¿no? En carne propia, en nuestra comunidad, que otra cosa es cuando tus hermanos te incitan y te dicen, hermano, es por aquí, hermano, no te desanimes, continúa caminando. Esa es la grandeza de esta comunidad específica. Yo me imagino a este paralítico en esa situación, ¿no? En ese momento difícil que él se encontraba como que no quería nada, ¿no? Ahí paralítico en mi enfermedad. Y estos hermanos, ¿qué hicieron? Lo arrebataron, lo llevaron, no le preguntaron, ellos lo llevaron, ellos tomaron la iniciativa y ni siquiera lo vieron tan complicado porque dice que no había lugar donde entrar, que se buscaron la manera por el techo, dice, hicieron el agujero para poder introducir a este hermano. ¿Por qué? Porque el dolor de mi hermano también me duele a mí como si fuera mío, ¿no? Entonces, esa es la grandeza también de esta comunidad específica que la podemos vivir en estas comunidades. También acá al finalizar la lectura decía, ¿no? Dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este es otro punto importante de la comunidad específica. Cuando nosotros ya hemos sido llevados hacia Jesús, ya hemos tenido este encuentro personal con Jesús, como decía mi esposo, en esta pequeña comunidad, me va a tocar a mí también tomar la responsabilidad y llevar a otros hermanos y conducir a estos otros hermanos hacia Jesús. Entonces, esto es la grandeza de la comunidad específica. Recuerdo muy bien, como yo les comentaba, creo que el discípulo y el que pertenece a una comunidad se vuelve arriesgado, ¿no? Cuando iba a la mansión, recuerdo un hermano de la comunidad, obviamente yo no lo conocía, él veía de que yo iba todos los domingos, ¿no? Entonces, una vez se me acerca y me dice, oye, obviamente no sabía mi nombre, ¿no? Oye, veo que venís todos los domingos, me dice, a misa, ¿no te animás a ir a un retiro? Me dice. Y yo le digo, ¿con qué se come, no? Y él me dice, vení, la vas a pasar muy bien, son muy divertidos. Yo no me imaginaba un retiro sin una vida pues de chistes, de juegos y demás, ¿no? Yo estaba prácticamente hundido, digamos, en el tema de lo social, del pecado, de las comparsas, de carnavales, de todo lo que conlleva el pecado, ¿no? Y solamente bastó una invitación para poder congregarme a la comunidad. Y esta lectura que leía Carlita es muy interesante porque cuando usted pertenece a una comunidad, lo único y lo más importante es que usted se encuentre con Jesús. ¿Me entiende? No es una comunidad de santos. Aquí usted se va a encontrar con personas más pecadoras que usted y están dentro de también. Recuerdo yo cuando asistí a mi primer retiro, conocí a mi encargado y en una de esas dice, pues cree que todos somos santos. Y empezó, digamos, él así a nombrarme, mira, ese que ves ahí era drogadicto, mira, ese que ves ahí era alcohólico, mira, ese que ves ahí salió de la pornografía, y así me lo nombraba, digamos, y yo, ¿no?
Yo más bien nunca caí en la droga, dije, no, en mi mente, y me sentía indigno de estar ahí, digamos, ¿no? Entonces, y esta imagen falsa tenemos de ingresar a una comunidad. Creemos que primero debemos ser santos para estar en Betania, o para estar en Shalom, en tantas comunidades hermosas que hay. Y este prototipo nos lo han inculcado desde siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos nosotros que cuando vamos a un retiro, cuando tenemos un encuentro personal con el Espíritu, el pecado se fue. No, pues yo ando de prueba en prueba, victoria tras victoria. Amado hermano, no es así. El camino con Jesús es aquel que nos invita a caminar día a día, y en el momento en que llega la prueba, yo soy capaz de decir que no, o la tentación, vamos a llamarla. Yo soy capaz de decir que no, pero van a haber momentos en el cual mi espíritu está en una tibieza o en una flaqueza en la cual yo voy a caer en tentación. ¿Sabe para qué sirve Betania, o para qué sirve su comunidad parroquial, o para qué sirve cualquier otra comunidad? Para decirle seguí, para decirle levántate, para decirle estoy con vos. ¿Sabe qué era un paralítico en el tiempo de Jesús? Era una persona maldita, apartada de la gracia de Dios, que él no podía ingresar al templo. ¿Por qué? Ni por sus propios medios. Era una persona dependiente, que si no podía hacer algo, él se quedaba postrado, porque era dependiente. Y yo me caracterizo mucho con este personaje, y la verdad que cuando predico me encanta. Cuando mi esposa me dijo yo voy a hablar de esto, yo dije, pobre mi esposa, pues le voy a quitar su punto. No, mentira, vamos a tratar de complementarlo. Me encanta esta palabra porque yo siento que el pecado me tenía paralizado. La seducción de Satanás llega a paralizarte y decirte tantas veces, ¿para qué vas a entrar ahí? ¿Por qué querés meterte algo más? ¿Para qué te vas a comprometer si con tal llevas los domingos a misa? Ya cumpliste. ¿No es cierto? Y yo soy feliz cuando doy cumplimiento a algo. Bueno, yo me siento cumplido, ya cumplí, fui a misa. Bueno, amigas, ya cumplí, ya fui a misa el domingo. Bueno, vamos el atardecito al café, nos juntamos unos chimbecitos, los hombres una cervecita y sigo mi vida. Con tal ya cumplí. Esa era mi vida. ¿Saben que yo salía el sábado? Bueno, voy a decir viernes y sábado ya, pues no me acuerdo cuánto día era. Salía viernes y sábado. Llegaba, digamos, 3 de la mañana a mi casa, mi madre me hacía el test de alcoholemia, me decía, a ver, soplame, y me echaba a dormir, digamos, ¿no? Al otro día me levantaba a las 9 de la mañana y no íbamos a misa, y era el primero en confesarme. Me confesaba, digamos, era tan descarado que me confesaba para pecar de nuevo. ¿Me entienden? Ese era porque solamente mi madre tenía que verme que yo comulgaba. Entonces, nuestra vida lleva a esto, a acostumbrarnos al pecado y a amoldar a Dios a mi medida, y no dejar hacer a Dios lo que Él quiere conmigo. Eso era lo que sufría este paralítico. Este paralítico se acomodó en el camino, se acostumbró a estar echado. Incluso dice la palabra de Dios que Él fue llevado. No sabemos si este paralítico quiso ir. No dice la palabra de Dios, el paralítico pidió a sus amigos que lo llevaran con él. No lo dice. Dice, los amigos del paralítico tomaron la camilla del paralítico y decidieron llevarlo con él. ¿Quién de ustedes, amado hermano, en esta situación y en este tiempo que estamos viviendo, no necesita ser llevado por alguien más a Jesús? Muchas veces necesitamos ser empujados, más ahora. ¿Sabe qué? Hay tanta necesidad de Dios que muchos de nosotros hemos llegado a sentir tanta soledad y tanto abandono de los demás que preferimos encerrarnos en nuestra casa o en nuestro cuarto. Y no quiero ver a nadie. ¿Por qué? Por la pandemia, y todo es la pandemia. Usted se va a dar cuenta, ¿por qué no te bañas por la pandemia? ¿Por qué no comer por la pandemia? Y toda la pandemia, ahora toda la pandemia, ¿no? Ya no me relaciono con nadie por la pandemia. Y prefiero que ensimismarme, vivir en soledad, vivir en tristeza, vivir en mi pecado, porque me acostumbré a esto.
Y es ahí donde entra, amado hermano, tu comunidad. Es ahí donde entra, amado hermano, tu llamado a ser parte de. Porque muchas veces creemos que vivir en soledad es lo mejor que tenemos y no, pues, y yo me acostumbro a decir, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, digamos, ¿no? Y me acostumbro ahí a quedarme solo. Y por último, si me preguntan, ahí es que nadie se acuerda de mí, nadie me dice hola, ni mis amiguis, digamos, perdí a mis amiguis porque soy muy aburrida, entonces pierdo estas ganas de vivir. Mi esposa tiene algo un poquito distinto en el tema de la comunidad, que va a contar, digamos, cómo ella decidió seguir a Cristo en soledad, ¿no? Que yo después le voy a explicar el sentido. Bueno, recuerdo yo también que cuando entré tipo 14, 15 años a la comunidad, entramos con mi mejor amiga y esta mi mejor amiga la tenía desde kinder, ¿ya? Entonces se puede imaginar desde kinder hasta mis 14 años éramos uña y mugre, o sea, no nos soltábamos para nada. Y bueno, entramos a la comunidad juntas, llegamos a ser servidoras y en esta edad ustedes saben que empieza todo el tema de las fiestas. En ese entonces eran a las 5 de la tarde, me acuerdo, los juntes en Villa Fraterna que teníamos y bueno, y justo chocaba con el horario de los servidores que nos congregamos en la capillita de Radio Betania. Y me acuerdo que ella me salía con un montón de excusas, ay, te cuento que mi madre no va a querer que vaya, te cuento que no sé qué, que no sé cuánto, y ya yo me las empecé a oler, ¿no? De que estaba esquivando un poco el tema de la comunidad. Y recuerdo que fue un golpe bien duro para mi vida, y dije, no, ¿qué voy a hacer si es que ella se va, yo solita aquí, en la comunidad? Y empecé a pensar de que quizás no necesitaba esta comunidad, quizás yo podía seguir yendo a misa los domingos, podría escuchar la Radio Betania como siempre, en mi casa andaba prendida la Radio Betania, aprender ahí los temas y decía, ¿para qué? ¿Para qué la comunidad? Creo que no, creo que podría vivir y voy a serle fiel al Señor también, no necesito mi comunidad. Y tuve este pensamiento estando dentro ya de la comunidad como servidora, pero el Señor se buscó el modo de hacerme ver, recuerdo en esos momentos, justo las prédicas o los temas a los grupos que iba, tocaban al grano, ¿no? Con este tema de vivir en comunidad, de la hermandad. Y el Señor me fue llevando hacia nuevas amistades también acá en la comunidad, de las cuales sentí esta hermandad, este compañerismo, y no me hizo falta quizás esto que yo me sentía súper prendida a esta mi amiga. Pude encontrar estos hermanos en la comunidad, de los cuales me llevaban, y era una conexión distinta a hermanos de afuera, ¿no? Porque usted sabe que con estos hermanos de comunidad es como que hablas el mismo lenguaje, ¿no? Porque hermano, te pido oración, mira, estoy pasando por esto, entonces tu hermano te comprende, tu hermano te acompaña. Es muy distinto el tener estos hermanos, así como en la lectura, estos 4 hermanos, que te puedan acompañar en tu vivencia, que te puedan entender el mismo lenguaje, ¿no? Esto es muy importante, tener esta comunidad específica. Es que creo que lo que dice Carlita es fundamental, ¿no? Y creo que el encuentro con Dios se da desde esta soledad. Amado hermano, yo creo ya, esto quizás va a sonar un poco duro, pero creo que es muy real. Pero creo para que usted tome la mejor decisión de su vida, que es de seguir a Cristo, de tomar la posesión de una comunidad o ser parte de una comunidad, necesitamos encontrarnos con la soledad, ¿ya? Muchas veces creemos que como Carlita, entremos pues el bollo, ¿no? Entremos el bollo. Pero nos damos cuenta que el encuentro con Dios es personal. El llamado de Dios es personal. Usted va a poder entrar con su hermana, con su hermanito,
con su prima, con su mejor amiga. Sabes que allá en Betania hay unos churros, o allá en Betania hay unas chicas muy lindas, entremos. Pero quizás no es eso lo que los va a llevar a encontrarse con el Espíritu. Y quizás como Carlita va a tener que quedarse sola para poder reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Yo recuerdo muy bien cuando hice el proceso de la comunidad y me tocaba ser servidor. Recuerdo que mi encargado me dice, Decker, deberías ir pensando cómo dejar tu comparsa, que en este tiempo creo que ya es fraternidad, pero veo que son muchos de mi edad, así que me van a entender un poquito más. Tenés que ir dejando tu comparsa, tu frater, lo que sea, ¿no? Y si había algo que yo no le había entregado al Señor, era esto. Y no era que nosotros nos juntábamos a beber, digamos, ¿no? Era que nos juntábamos a conversar. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo le digo al Señor, Señor, no sé cómo, pero te lo entrego. Y en ese momento estábamos en una reunión, me acuerdo muy bien conversando, y le digo, queridos amigos, les cuento que a partir de hoy yo no voy a formar más parte de la comparsa. No, y todos empezaron, no, pues que ya estás peor que los evangélicos, que no sé qué, que ya no querés tener ni amigos. Y empezaron, digamos, a decirme, bueno, por último, ¿sabes qué, Decker? Nos vemos de aquí a un mes. Igual vas a volver a pecar. Igual vas a volver a salir con nosotros. Igual vas a volver a ser el mismo. Y es que este es el concepto que la gente tiene. En vez de desearte el bien y lo mejor, siempre va a desear que estés con él. En la misma situación, en el mismo pecado, y se va a dar cuenta de algo usted en este momento. Muchas veces mi mejor amiga o mi mejor amigo tiene la misma circunstancia de pecado con la que yo vivo. El adúltero se busca otro adúltero para cometer los adulterios y decir, pero si Roberto es adúltero, yo también. El que vive en depresión va a decir, si Carlita igual es depresiva, digamos, yo también voy a ser depresiva. Y empezamos a caminar con gente que se parece a nosotros para decir, él también es, y no querer salir de lo que yo me encuentro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el mundo de afuera? Es que la persona que yo quiero para mí, porque yo soy posesiva y soy egoísta, esté siempre en la misma situación que yo me encuentro. ¿Me entienden? En cambio, aquel que se encuentra con Dios, decide comprometerse, vive y quiere encontrarse con una comunidad, hace esto, amado hermano. Lo que le hicieron estos 4 hombres al paralítico. No le importó la situación en la que él se encontraba. Si hay algo que usted debe entender, es que el paralítico olía mal, el paralítico estaba sucio, el paralítico no era bienvenido en la sinagoga, y más aún, el paralítico era un estorbo. Usted se imagina llegar a una sinagoga y ver, vamos a ver cómo lo podemos comparar. Bueno, usted llega al estadio, un clásico, una final, digamos, de Oriente Blooming, un clásico así que estaba rotado de gente. Y usted dice, llevémoslo a Franco, no, pero es paralítico, digamos, ¿cómo lo vamos a meter? Y ahora, digamos, silla de rueda, ¿no? En ese tiempo eran 2 palos y una sábana. Entonces, meterlo a este lugar, a esta sinagoga, donde no hay más espacio para nadie, y es imposible de hacerlo, mejor es decir, dejémoslo afuera, tratemos de entrar nosotros. ¿Me entiendes? Este es el pensamiento humano. Cuando usted vive en una comunidad o pertenece a una comunidad, ya no son solamente amigos, son hermanos. El cual no importa cómo, pero yo quiero que mi hermano siga en los caminos de Jesús. No importa cómo, pero yo quiero que el Señor se encuentre con mi amigo, con mi hermano. Entonces ellos abren un hueco, meten al paralítico delante de Jesús para que él tenga su encuentro personal con Jesús. Y el relato sigue. ¿Y sabe qué era lo que el paralítico necesitaba?
que Jesús perdone sus pecados. Ayer en el Santísimo veíamos, Gaby nos decía de esto, ¿no? De que muchas veces las enfermedades son por la falta de perdón, y es muy cierto. El paralítico estaba paralizado por el pecado, por la falta de perdón, lo cual lo llevó a reconocerse como pecador y quedar sano. Esto hace la comunidad, amado hermano. Te lleva a Jesús para que vos reconozcas tus pecados y Él pueda sanarte. ¿Me entienden? Porque es tan sencillo decir, bueno, Señor, te entrego aquí a Carlita, ella es muy buena, pero es muy aburrida, es muy peleona, perdónala, Señor. No sirve. No sirve. ¿Me entienden? Lo que tengo que hacer yo como comunidad es presentar, Señor, aquí te lo entrego. Aquí te lo entrego, Señor. Y que Él reconozca el pecado que hay en Él. Esto es lo que hace la comunidad. No es la que te lleva a juzgarte y decir, anda con Jesús porque vos vivís pecando. Y usted se va a dar cuenta, ¿no? Así son muchas veces los papás. Yo lo he vivido en mi casa. Llegaba a un retiro, digamos, ¿no? Y muy feliz y no sé cuánto. Y a la primera caída, digamos, alguna mala palabra, alguna pelea con mamá o con papá, para nada más te mandé al retiro, ¿no? Esa es la primera respuesta que recibimos. No cambiaste en nada, digamos. Entonces, esto nos lleva a pensar qué comunidad queremos para nuestra vida. ¿Aquella que nos lleva a los pies de Jesús? ¿O aquella que nos juzga delante de Jesús? Permítame alargarme un poquito con este tema. Dentro de la comunidad de Jesús que hablábamos en la comunidad general, usted se va a dar cuenta que los apóstoles eran los más cercanos a Jesús, ¿no es cierto? Dentro de su comunidad. Había uno que lo tenemos tachado, que es el pobre Judas, que fue el que traicionó a Jesús, ¿no es cierto? Quizás dentro de su comunidad alguna vez alguien lo va a traicionar. Dios quiera que no. Pero es una comunidad humana. ¿Me entiende? En una comunidad humana le pueden hacer daño. Pero Jesús era tan sabio, porque era Dios. Y también nosotros debemos ser tan sabios de hacer lo que Jesús hacía. Que era congregarse con 3 personas. Tenía su comunidad general, tenía su comunidad específica y también tenía su comunidad íntima. Esta comunidad íntima es la que nos invita a saber qué es lo que la gente necesita saber de mí. Jesús se mostraba como el Señor de los señores. Pero entre Pedro, Santiago y Juan, escúcheme bien estos 3 nombres que son los apóstoles que Jesús más consideraba como cercanos. Ante Pedro, Santiago y Juan, cuando Jesús se transfiguró, no lo hizo delante de los 12. Porque los otros no estaban preparados. Cuando Jesús lloró sangre, porque es ¿cómo podemos nombrar? No voy a entrar en detalle de la psicología, pero es un aspecto físico de cuando el hombre está tan estresado y tan triste y tan adolorido, que las lágrimas de agua se vuelven sangre en el sudor. Esto es lo que vivió Jesús. Y no se lo demostró a los 12, ¿me entienden? Se los demostró a Pedro, a Santiago y a Juan. Esto es lo necesario de que dentro de una comunidad general tan grande, aquí en Betania al menos somos entre 180 y 200 servidores. Yo no puedo contarle a los 200 servidores qué es lo que tengo, ¿me entienden? Yo siempre voy a tener esta comunidad específica que me va a llevar a buscar mi comunidad íntima, que son 2 o 3 hermanos que van a saber todo lo que yo soy, que van a saber la necesidad de oración que tengo. Y esto es lo que nos incita a no quedarnos solos. A mí me encanta la comunidad
Porque cuando vivimos tiempos difíciles, la comunidad siempre está. En este tiempo que hemos vivido el tema del COVID, a mí me encanta ver que una familia de la comunidad o un miembro de la comunidad que tiene a su mamá o a su papá enfermo, dice, hermano, les comento que mi papá está enfermo. Estoy necesitando tales medicamentos. Yo no sé cómo, ¿ya? Pero sé que en Betania se da toda la respuesta. Nunca se deja solo. La comunidad no te permite el sufrimiento a solas. La comunidad te llena para que seas acompañado en tiempo de tribulación. Si es espiritual, te vamos a acompañar. Si es económico, te vamos a acompañar con lo que podemos. Eso es la comunidad. Poner todo en común. No, esto es mío y de nadie más. Yo lo necesito. Quizás el 2028 lo voy a necesitar, entonces lo guardo. Hoy, antes que mi esposa me interrumpa. No, era un paréntesis nomás. Un paréntesis. Continúa. Okay. Ese punto muchas veces es difícil, ¿no? Uno dice, bueno, necesito ayuda económica, pero muchas veces nos cerramos y decimos, no, ¿cómo voy a contar esto? Y cuesta. Yo se los digo, en la comunidad nos cuesta, siendo parte también, ¿no? Un poco la soberbia, no sé, un poco el orgullo de decir, no, ¿cómo voy a pedir ayuda, no? Y la verdad que es un tema muy delicado, pero si nosotros nos abrimos, que en realidad aquí lo vemos en la lectura, ¿no? El abrirse, vamos a ser muy bendecidos en la comunidad, pero también tenemos un poco que matar este orgullo, esta soberbia y decir, hermano, reconozco que de verdad necesito tu ayuda en este momento de dificultad. Eso. Es necesario reconocer la necesidad del otro también, ¿no? Yo reconozco mi necesidad, pero muchas veces los otros no reconocen la necesidad que tengo. Y si yo amo tanto a mi familia, y usted se va a dar cuenta, una comunidad tiene que ser de este nivel. De que usted vea a su hermano enfermo, hablemos de un hermano de sangre, o de un papá, y hace todo lo posible para que él restablezca su salud, ¿no es cierto? Dios quiera que no esté en medio de hermanos que dejan morir, digamos, a la gente. Sé que no, pero lo mismo pasa en la comunidad. Y no quiero decir que solo en Betania, entiéndame muy bien, amado hermano. Pero la comunidad está llamada a ayudar en todo lo que se pueda para que mi hermano se sane, para que mi hermano tenga una calidad de vida digna, para que mi hermano tenga los remedios que necesita en el tiempo adecuado, para que mi hermano tenga la ayuda espiritual en el momento en que la necesite. Uno de mis hermanos perdió a un familiar muy cercano y me dice, Decker, sé que son las 10 de la noche. Sé que vos dormís a las 10 de la noche. Porque la verdad que yo me echo con mi esposa máximo 10:30, usted ya no nos encuentra, ¿no? Usted ya perdió su oportunidad de llamarnos, ¿me entiende? Porque yo ya estoy así sonámbulo, mi esposa empieza a hablar cosas que ya no son muy coherentes, digamos, ¿no? Así ya estamos los dos medio zombies, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros activamente nos levantamos a las 5 a la oración y estamos ya todo el día corrido, ¿no? Entonces a las 10 de la noche ya nosotros no sabemos de quiénes están. Y 10 de la noche me llega este mensajito, ¿no? De que necesito tu ayuda. Vos sabés que falleció tal persona, que era un familiar de él, y necesito por favor un sacerdote. Y lo primero que se te viene a la mente es lo humano. Decir, Dios mío, mañana tengo que levantarme a las 5, son las 10 de la noche. Si yo le digo que, hermano, es muy tarde, ya no vamos a pillar cura, él lo va a entender. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que hace el amor al hermano? Incomodarte.
¿Me entiendes? ¿Qué era lo que hizo estos 4 hombres o estos 4 amigos? Se incomodaron por el paralítico. Entonces le digo, hermano, dame unos minutos y voy a empezar a moverme. Llamé a un sacerdote, llamé al otro, y gracias a Dios tengo un sacerdote de cabecera, digamos, lo llamo yo, ¿no? Fray Diego es mi mejor amigo, somos como hermanos, y él me decía, ya pues hermano, pero ahorita estoy dolorido de la espalda, y yo, ¿te acordás lo que me prometiste? Digamos, yo empiezo con el chantaje, ¿no? Chantaje del espíritu, lo llamo yo. ¿Te acordás lo que me prometiste, que ibas a estar siempre cuando yo te necesite, o para mis hermanos, ahora te necesito? Le digo, ¿no? Entonces, esto hace la comunidad, de incomodar a otro para ser de bendición para tu hermano. Te incomodas a vos mismo, incomodas al otro para que el hermano se sienta bendecido con tu vida. Eso es la comunidad. Mientras nosotros nos sentamos en nuestro asiento, nos echamos en nuestra cama y vemos como decimos, en HD el sufrimiento de la gente, nunca vamos a entender qué es comunidad. Cuando yo lo vivo en carne propia, sé que mi hermano está sufriendo, sé que la vida de mi hermano depende de una misa en cuerpo presente de su hermano, de su papá, de su mamá, y yo estoy diciendo, ay, estoy cansado, no soy parte de una comunidad. Yo me incomodo. Yo entrego todo porque siento que mi hermano necesita encontrarse con Jesús. Esto es lo que hace una comunidad específica. Se entrega completamente al otro. ¿Me entienden? Porque estamos llamados a entregarnos a los demás. Nuestra vida está llamada a ser parte del otro, a ser parte del prójimo. Mi felicidad debe depender de cómo está mi hermano. Eso yo entiendo por Betania. Perdón que toque Betania, pero es mi comunidad. No pregunta. Dígame, José. ¿A usted lo pagan por hablar o no? Yo quisiera que me paguen, José. Más bien, si tiene, me avisa. No, mentira, José. Nosotros servimos, es un servicio que damos. No cobramos ni un peso. Entonces, yo no sé cómo yo quisiera hacer una ayuda ahí para eso, donde los niños o lo que sea. Yo quiero aportar alguna ayuda, no sé dónde deposito algo o algo. Muy bien, José. Una cuenta. Después vamos a dar nosotros detalles de eso si usted quiere apoyar a la obra, gloria al Señor. Pero les respondo su pregunta, nosotros con mi esposa no recibimos ni un dinero. Después vamos a responder esas preguntitas. Entonces, la comunidad nos incita a esto, a llenarnos completamente de Él, de Dios, para darnos al otro. Y voy a pasar al último punto porque me quedan muy pocos minutos, pero este es más corto, no se preocupe. Vamos a hablar de un poco de la comunidad íntima. Usted sabe muy bien, amado hermano, que Dios siendo Dios necesitó una comunidad, ¿no es cierto? ¿Sabe usted cuál era la comunidad divina? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y dicen los teólogos, y lo respaldan las escrituras, que desde el principio de la creación estaba esta unión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Usted va a leer la creación de Dios, dice, y Dios vio que todo era bueno, y creó a los pajaritos, y creó bueno, separó la luz con el cielo, las tinieblas con lo de abajo. Entonces, ahí se ve toda la creación. Y el Espíritu revoloteaba por las aguas, ¿no es cierto? Se lee esto. Es ahí donde vemos la unión de la Trinidad desde la creación. Jesús lo respalda en Juan 10, verso, voy a buscarlo porque no me gusta hablar algo que no está. Juan 10, verso 30, dice la palabra del Señor que Jesús, cuando termina de dar el discurso de que Jesús era el Hijo de Dios, dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Y resalta la Trinidad, resalta la unión y la intimidad que tenía Dios con el Hijo y con el Espíritu. Esta intimidad, esta comunidad también nosotros la tenemos. ¿Sabe cuál es?
Nuestra comunidad más íntima es la que nos conoce. El Padre y el Hijo sabían todo. Estaban íntimamente unidos a través del Espíritu. La comunidad íntima, amado hermano, es su familia. La comunidad íntima es su hogar. Yo no acepto a los evangelizadores, a los predicadores, a los formadores y todos los ores que no evangelizan en su hogar. Para mí no existe el predicador que sale a predicar a todo el mundo y no evangeliza en su casa. O que sale a todos los barrios y que no habla de Dios en su familia. ¿Me entiende? Su primera comunidad o primera iglesia o su intimidad de iglesia que tiene su familia. Es a ellos que debe llevar a Jesús primero. Es aquello que Dios les ha encargado, esas almas, antes que cualquier alma de afuera. Y es donde más somos atacados. ¿No es cierto? Nuestro corazón debe estar tan íntimamente unido a esto, de que nuestra vida es esto que nos llena de tanto amor y de tanta paz. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta intimidad que nos incita a vivir como Dios quiere? Es lo que nos une. Es lo que nos duele escuchar. ¿Me entienden? Porque duele mucho. Duele mucho escuchar la realidad. Y nuestra vida es esto, que nosotros sabemos de que una persona que tanto amamos necesita de Dios y no reconocemos a Dios como nuestro Salvador y no podemos mostrarlo dentro. Entonces todo nuestro ser sufre. Toda nuestra vida sufre. Amemos con esto a Dios. Con esta certeza de que hay alguien que nos responde. Con esta certeza de que hay alguien que se escucha, que nos escucha, perdón, y que sabe qué es lo que Dios quiere. Qué es lo mejor para nosotros. Con Carlita podemos dar testimonio de esto, ¿no? De que en nuestra pequeña familia, que somos los dos, hemos vivido tiempos muy difíciles, muy duros, pero hemos también visto la respuesta de Dios. Ahí un poco comentar un pequeño testimonio que pudimos vivir con mi esposo. Nosotros nos casamos y creo que a los 6 meses más o menos, por ahí fue, ¿no? Él era, dializaba, para los que no lo conocen, y los dos estábamos necesitando un donante para poder realizar el trasplante de riñón, ¿no? Y que él deje de dializar y pueda vivir normalmente, ¿no? Entonces, recuerdo que justo cuando estábamos ya en el momento en el cual ya queríamos tirar la toalla porque todo se empezó a trabar, ¿no? Con el tema del seguro, el tema económico, muchas cosas. Tuvimos la gracia del Señor que a través de nuestros hermanos de comunidad nos pudieron acompañar. Una hermana inició como una novena para acompañarnos y puso una fecha específica para poder tener adoración al Santísimo, ¿ya? Recuerdo que estábamos esperando, bueno, y cuando nosotros nos anotamos en una lista, bueno, mi esposo se anotó en una lista, esperando, teníamos nosotros eso, ¿no? Y bueno, se anotó en esta lista, y para este tema de trasplante, uno necesita, lo llaman, ¿no? Lo llaman y le dicen, mire, hay un posible donante, por favor, vaya a hacerse los análisis para ver cuál es el más compatible de todas las personas. Recibimos más o menos unas 7 llamadas, yo creo, sí. en un año, ¿no? O en los dos años, ¿no? En 2 años, 7 llamadas esperando esto, ¿no? Y mi esposo iba, bueno, íbamos los dos, se hacían los análisis,
y nada, ¿no? Nos decían, no, no es compatible, no es compatible. Entonces ya estábamos un poco frustrados por este tema. Y recuerdo que recibimos la llamada y nos dijeron, usted es compatible, usted va a ser la persona que va a recibir este órgano. Nos pusimos muy felices, contentísimos por esta noticia y como les digo, justo nuestros hermanos, ni siquiera nació de nosotros, ¿no? La iniciativa de empezar esta novena y justo el día que mi esposo era trasplantado, estaba la adoración al Santísimo con mis hermanos de comunidad y la verdad que yo me sentía tan respaldada, ¿no? En ese momento que solo Dios, ¿no? Y así es como Dios bendice a esta pequeña, a esta comunidad íntima, ¿no? La familia también, a través de esta comunidad general, específica, que también es su comunidad de hermanos. Eso como pequeño testimonio que queríamos comentar de la vivencia que hemos tenido de poder vivir en comunidad. Amén. Creo que cada uno de nosotros, y la verdad que cuando dicen de que cada familia es un mundo aparte, lo es, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que nosotros debemos entender de que cada familia tiene su dificultad, de que cada comunidad pequeña y específica tiene su dificultad. Entonces, si nosotros nos unimos como una sola comunidad, como una compañera de vida, nosotros empezamos a que esta intimidad que tenemos con el Espíritu sea verdaderamente la que nos incite a vivir en una comunidad específica, a depender de las cosas de Dios, a depender de las cosas de lo alto, ya no de lo humano, sino de las cosas del Espíritu. Y yo sé que usted, amado hermano, amada hermana, ha tenido este encuentro personal con el Espíritu en el transcurso de estos días. Sé que Dios nos ha bendecido con esto. Entonces, yo quiero invitarlo a que no nos desanimemos y que juntos caminemos bajo la gracia de Dios. Van a haber momentos y días difíciles, sí, pero van a haber también momentos en los cuales vamos a ver la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios se ve de esta manera que contaba mi esposa, que era reconocer el milagro de Dios, la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, necesitamos de esta respuesta de Dios? Que Dios nos ha prometido algo, que Dios se ha dado por completo y nos ha dicho, esto va a pasar, pero nunca nos dice un tiempo. Y cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo, nosotros perdemos la promesa de Dios en nuestra vida. Que lo que hace la comunidad es preparar nuestro corazón para estar atentos en el momento oportuno para recibir esa promesa de Dios. Entonces, juntos en este momento, vamos a orar. No sé si está Gaby y Diego por ahí. Vamos a orar pidiéndole esto al Señor, que nos fortalezca en una comunidad, sea Betania, sea no, sea su comunidad parroquial, sea su lugar de servicio, sea otra comunidad. Gloria a Dios, amado hermano. Lo que Dios quiere es que usted viva en comunidad. Lo que usted quiere es que se encuentre con Dios en el lugar donde se congrega con hermanos. Que ellos sean su sostén y usted sea aquel que también ayuda a los demás. Porque esto es una comunidad. Somos lo que recibimos y también somos los que damos. Somos los que servimos a Dios. Vamos a cerrar un momento los ojos. Yo le invito a que vamos a hacer una oración pidiendo que Él sea el que nos mueva a hacer su voluntad. Todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo o me quedo aquí, romperé los muros de mi propia casa, iré mar adentro, pescaré por ti. Todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo
o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa. Iré mar adentro, pescaré por ti. Hoy mi pueblo está clamando. Pide vida, pide amor. Gritan mis hermanos y llega hasta el cielo su voz. La misión que tú me has dado, quiero hacerla realidad. Luchar por la vida, luchar por un mundo de paz. Todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa. Iré mar adentro, pescaré por ti. Oh, Espíritu Santo, yo te pido Pescaré por que tú llenes, ti. Señor, nuestras vidas. De que tú llenes nuestro corazón, Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, tú sabes la necesidad que tenemos de encontrarnos contigo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, de que tú renueves, Señor, el llamado, Señor, que tú nos has hecho. Que nos invites a renacer, Espíritu Santo, en tu nombre. De que nos permitas renacer, Espíritu Santo, en una nueva vida. Quererendara la basindara la baishiriandara. Hoy, Espíritu Santo, queremos renacer, pero queremos renacer contigo y en una comunidad. Hoy tomamos la decisión de seguirte, de amarte, de buscarte y de entregarnos completamente a ti. Queremos, Espíritu Santo, de que la promesa, el sueño que tú tienes para nosotros sea, Señor Jesús, el momento y el lugar ahora dentro de una comunidad. Yo te entrego a mis hermanos que están en búsqueda de comunidad, para que tú les hables, Señor, el lugar perfecto, para que tú les hables, Señor, el momento oportuno, que es hoy, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Yo te pido, Espíritu Santo, que sane nuestras heridas. Yo te pido, Espíritu Santo, que levantes a mi hermano que está caído. Reprende a Satanás, Espíritu Santo, que hoy quiere, Señor, malograr la obra que tú has comenzado con nosotros. Quererendara la basíndara. Espíritu de Dios, llénanos con tu amor, llénanos con tu paz, envuélvenos en tu gloria y que podamos reconocerte en la necesidad de nuestros hermanos, porque eso es comunidad, Señor. Saber de que tú reinas, Señor, en la vida de mi hermano, en la necesidad de mi hermano. Corerendara la basíndara la baishiriandara. Espíritu Santo de Dios, tú, Señor, empieza a guiar nuestro camino. Tú empiezas, Señor, a darle un norte. Yo te pido, Señor Jesús, que aquel que se siente indigno hoy, tú lo dignifiques, Señor, y les muestre de que tú te glorificarás, Señor Jesús, en su vida, en una comunidad. Porque él abandonará el pecado acompañado de hermanos, Señor, porque nunca más se sentirá solo porque él camina en comunidad. Amado Jesús, muéstrale la importancia de vivir en comunidad como tú lo vivías. Que limpies nuestra vida, Señor, y nuestro corazón. Que tú sanes, Señor, nuestras heridas y que podamos ser de bendición para los demás, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que harás, Señor, en nuestra vida y porque hoy es un nuevo comienzo para nosotros, Señor. A ti, Señor, siempre sea la gloria, a ti, Señor, siempre sea el poder y la honra, Señor Jesús. Eres santo, Señor. Te alabo y te bendigo siempre, Jesús. Amén y amén.